Listo, buenos días. Hoy, sábado 28 de marzo del 26, empezamos la sesión 321 o Sí, 300, 321. 321 de Yo, Tesos sí. en Wi-Fi. Esta sesión es parte de la clase de diseño de redes Wi-Fi que Wireless LAN Professional estamos ofreciendo acá a la comunidad, 98% en español y 100% gratis. Ayer tuvimos una sesión bien interesante, ya fue cubriendo lo que es... espérate, voy a compartirles pantalla por acá. Eso, ahí nos vamos ya. Cubriendo lo que es autenticación en redes Wi-Fi con redes abiertas y con redes con autenticación con PSK. Ya vemos que con redes abiertas no hay cifrado, no hay autenticación, o sea, a nadie se le pide la clave, a nadie se le pide contraseña, pero tampoco se genera ningún tipo de encriptación. El tráfico lo podemos ver en el aire, sabemos de dónde viene, para dónde va, se ven direcciones IP, se ve qué tipo de protocolo está utilizando, si es TCP, si es UDP, si son solicitudes de DNS, muchas cosas se ve porque todo está sin cifrado. Ya con PSK se le agrega un nivel de cifrado donde se van a generar unas llaves de encriptación para hacer lo que es cifrado al tráfico que se está enviando y recibiendo, y entonces con la clave que se da con la clave del Wi-Fi es que se va a generar el PSK, que el PSK no es el password, ¿sí? Mucha gente piensa y dice, sí, no, es que es con clave y la clave es el PSK. No necesariamente, pues sí es parte de eso, pero entonces se generan unas llaves largas que el PSK, repasamos, es en sí el PMK, el Pairwise Master, que es una llave más maestra que se va a generar entre en sí sale del password, pero entonces tiene que ver con el SSID, el largo del SSID, la clave, y eso se pone 4096 veces iteraciones de un hash, de una función aritmética, y de ahí sale un número de 256 bits que es el PMK. El PMK es uno de los elementos en la ecuación que, pasando también por una función, ¿cómo es que dijimos? ¿Pseudo qué, Sergio? ¿Qué? Pseudo aleatorio. Pseudo aleatoria. Salud. Perdón. Eh, las alergias ya empiezan el otoño a salir. El otoño, la primavera es por acá. Sí. Entonces, con esa función pseudo aleatoria se va a sacar el PTK, que es el que se va a generar, se va a utilizar para generar las llaves. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para sacar esas llaves de encriptación se va a generar ese PMK que viene del password, la clave, el password, el SSID, el largo de eso y la función, y un número que genera el AP, un número que genera el suplicante, el cliente, la dirección MAC del AP, del autenticador, y la dirección MAC del suplicante. Con todo eso, entonces sale un PMK que fuimos a la página de Wireshark, y ahí ponemos el SSID, la clave, y esa genera este número largotote acá, que es un número, que este PSK es en sí lo que se va a utilizar como llave para generar encriptación. Obviamente no es que ese es el número y ya, no, eso se va a utilizar para generar otras llaves. Aquí está el proceso de lo que es EPOL, EAP over LAN, y es la llave 1 que vimos, la llave 2, la llave 3, la llave 4, más o menos explicando de qué es que se trata el famoso four-way handshake. Que en ese es donde se están generando esas otras llaves, el Key Encryption Key, que es parte del GTK, y esas son llaves de grupo.
llaves que se van a utilizar para encriptar tráfico que va para el grupo asociado a ese radio. En sí, esta autenticación con el PSK, el password compartido o llave precompartida, por eso es que no es segura, porque si una vez se captura ese proceso, pues ya tengo todo. También mostramos ayer cómo agregar esas llaves de encriptación en Wireshark para poder ver el tráfico. Por ejemplo, el tráfico de DHCP. Aquí lo podemos ver con direcciones IP y de dónde viene y para dónde va, y podemos ver hasta el largo del list que se está dando. Podemos ver el servidor DNS, el DHCP y todas las otras opciones que se le puedan agregar a un list de DHCP, gracias a que ya Wireshark, si hago clic derecho, preferencias de protocolo, 802.11 LANs y llaves de encriptación, ahí es donde vamos a agregar o la clave con el SSID, esa combinación, o el PSK que se genera. ¿Sí? Ahí ya está. Entonces ya con eso es que podemos descifrar. Si le quito a este el PSK, si lo quito, ya todas esas tramas que se estaban desencriptando ya no se ven, porque todavía tener los números por ahí, Danesa, que era la 300 algo. 305. 305 era una de esas tramas, que es esta de acá, que antes se veía que era un DHCP, pero que ya los datos como tal están todos cifrados. Entonces no se pueden ver. Entonces, se ve más seguro, se siente seguro, pero ya vimos entonces que al tener todos estos datos y tener la clave compartida, no es seguro. Entonces, ¿cuál es el problema con PSK? De que las personas van a tener el password escrito, compartido en cualquier parte, y eso es lo que tenemos en la mayoría, en todas las casas. ¿Qué es lo que hay? Pues puro PSK, es una red con WPA2 que tiene en sí una llave compartida. Entonces, pues en una empresa no es buena idea tenerlo. ¿Por qué? Es muy fácil y es conveniente tener PSK, pero el problema es de que se puede hackear una red facilito. Ya les mostré cómo y les mostré también los sitios donde se pueden entrar y poner las claves y poner eso para generar los PMKs, y ya teniendo la captura del que se asocia, del AP que lo está asociando y demás, ahí es donde va a haber el problema de que se puede replicar eso. A ver si tengo por acá, que les dije ayer que les iba a buscar dónde es que aparece. En una de esas tramas aparece lo del PMK, que se comparte, y por eso se le puede hacer un diccionario, un ataque de diccionario, porque ya teniendo ese valor, aquí está, mira, a CCMP parámetros, se pasa este valor en una de las tramas. A ver en cuál de las tramas es que se manda. CCMP parámetros, vamos a ver si está entonces en el four-way handshake. Vamos a ponerle aquí, si hago una búsqueda por EPOL, por ese filtro, me va a mostrar solamente las tramas del four-way handshake. Entonces vamos a ver si podemos ver por acá en alguno de estos. De pronto nos toca WPA. Eso ya tendría que ser en una de estas de acá más adelante. Para otras yo creo que lo vamos a ver en otra captura. Este es el SSID. Entonces miren que el que generamos allá es este mismo. Entonces ahí es cuando el ataque de diccionario
Si tenemos el SSID que está en el aire y el largo de ese, entonces ya con un diccionario se le pueden empezar a poner palabras y mirar si el PMK combina con esto. Porque si yo capturo este PMK, esto es el resultado del SSID con el largo, con la clave y esas iteraciones 4096 que se le hacen. Entonces yo tengo el PMK, pero no tengo en sí la clave. Entonces, teniendo el SSID y eso, ya podría empezar a poner una clave y saco el hash. ¿Es igualito? No. Le pongo otra palabra, otra clave y vuelvo a hacer el mismo proceso. Pero eso los computadores los hacen yo no sé cuántos miles de intentos por segundo. ¿Sí? Entonces, por eso tener también una clave segura, larga y que no sea una palabra sencilla, entonces es lo más seguro y lo más recomendable. Bueno. Hablamos entonces de que ya para lo que es una empresa, la gente va a tratar de evitar PSK. Pues la recomendación en cuanto a seguridad es evitar todo lo que es utilizar PSKs, utilizar claves precompartidas, porque es una pesadilla para mantener. ¿Qué es lo que pasa? De que si alguien se va de la empresa, entonces ya hay que, si se cambia la clave, pues a todos los computadores, teléfonos y demás, hay que cambiarles la clave, ¿no? Porque eso queda guardado y ya hay que volver a borrar esa red y crearla. Entonces cambiarle la clave puede que en la infraestructura sea fácil, pero ya la administración de ahí para adelante, sí, si son 2, 3 computadores, pues no hay problema. Pero el caso en el distrito donde yo trabajaba, que teníamos como 28,000 dispositivos, ¿quién va a tocar todos esos dispositivos para instalarles todo? Cambiarles, entonces se convierte en un problema. En empresas, entonces empezaron a tener ese problema. Obviamente lo que se recomienda es tener 1X, ya vamos a ver ahora más adelante lo que es 1X. Pero entonces Ruckus salió con algo hace muchos años, algo que se llama llaves dinámicas, pues de esto de PSK, ¿sí? Dynamic PSK, que sigue siendo PSK, pero entonces, ¿cómo funciona? Va a haber una base de datos o una lista de usuarios y claves y entonces ya es, mejor dicho, lo que pasa atrás de las cortinas. No hay un estándar, no hay una enmienda al estándar 802.11 que en sí se encargue de controlar esto. Entonces ellos salieron con la idea y dijeron, mire, si yo le genero, ¿sí?, una lista de usuarios y claves, esto lo puedo conectar a un SSID, en vez de decirle la clave es clave o lo que sea, le vamos a poner esa lista de usuarios, ¿sí? Le vamos a poner una lista de usuarios a cada estudiante, un password diferente, ¿sí? Entonces, si aquí, por ejemplo, en este grupo, yo le alimento a mi infraestructura una lista de estas, y entonces a León le voy a poner un password, a Rodrigo le voy a poner otro password, a Edwin otro password, y así sucesivamente. Entonces, el día que se fue Miguel, no tengo que cambiar el password y cambiárselo a los otros 20,000 dispositivos, nomás borro la cuenta de Miguel de mi lista, y ya no hay que, porque cada quien tiene su propio password. Entonces esto, ¿dónde es muy popular? Lo que se llama DPSK, Dynamic PSK. En lo que se llaman MDUs, lo que se llaman Multiple Dwelling Units, esos apartamentos, edificios de condominios, donde la infraestructura es toda administrada por el dueño, ¿no? Entonces no es que cada quien tiene su módem en su casa, sino que dice, no, mira, pagas la administración mensual y eso te incluye el agua, te incluye el teléfono, digo, el servicio a internet, entonces en eso va incluido. Entonces, en vez de darle a todo mundo un módem, pues le ponen una infraestructura de Ruckus, digamos, por todas partes, hacen un diseño como en una empresa enterprise y entonces lo que hacen es utilizar DPSK. Entonces, cada unidad, cada apartamento va a tener su propia clave, que los que administran pues le van a dar la clave, y esa es solamente para esa unidad. Entonces, digamos, si Edwin viene y alquila este apartamento por un año, entonces te voy a dar una clave,
y al final del año, entonces ya esa clave la borro y ya todo el mundo tiene su propia clave, todo apartamento. Y pues ya empiezan a ponerle más control a eso, de decir, mira, pues si pagas el plan base, tienes derecho a tener 2 dispositivos, porque a esto acá se le puede configurar número de dispositivos que queremos que se conecten con ese PSK. Pero Edwin, si pagas la versión premium, te dejo tener 4 dispositivos, ¿sí? Entonces ya empiezan a controlar eso. O si al final del mes no has pagado la administración, te dicen, sorry, pero entonces te deshabilitamos el internet, ¿sí? Entonces, en algunos sitios deshabilitan el acceso a la piscina o el acceso al gimnasio. Ya también pueden decir, no, y pues, sorry, pero entonces te deshabilitamos el internet si no paga la administración, ¿sí? También esto se puede conectar a Active Directory, se pueden haber unas bases de datos ya más sofisticadas donde se puede controlar aún más, no solamente cuántos dispositivos, porque en la clase de troubleshooting, en la de autenticación, también nos gastamos más tiempo donde hacemos este ejercicio en vivo y digamos, tú conectas los 2 computadores a las que tienes derecho. Eso va a utilizar direcciones MAC. Ya cuando conectas el tercero, entonces en el 4-way handshake vas a ver llave 1, llave 2. Llave 1, llave 2. Llave 1, llave 2. Y en el dispositivo se va a ver de que la clave está mal. Te va a dar un error. Dice, no, la clave está mal, la clave está mal. No, la clave está bien. Lo que pasa es que ya en la infraestructura está siendo controlado de manera que no puedas conectar más de X número de dispositivos, ¿sí? Entonces, deja de ser complicado en el sentido de que si se va alguien hay que cambiar. Imagínese que en una torre de apartamentos, de 100 apartamentos, se va Guillermo y entonces hay que cambiar la clave y decirle a todos los otros 99 apartamentos que tienen que cambiar la clave, cambiárselo en el televisor, en la nevera, en la secadora, porque ya hoy día está todo eso conectado al internet, entonces se convierte en una pesadilla. Entonces cada unidad, a cada grupo le dan su propio password. ¿Y qué es lo bueno de esto? Como es toda la misma infraestructura, tienes un solo password. Se lo pones a tu teléfono, a tu computador y demás. Entonces, a medida que te... también con esa autenticación se te puede asignar una VLAN diferente solo para ti. Entonces, todos los equipos dentro de tu casa están en una VLAN que no está en la misma VLAN de Sergio ni en la misma VLAN de Gerardo, porque cada quien tiene su propia VLAN. Entonces, el broadcast domain está contenido dentro de esa VLAN y pues van a haber controles, ¿no? De que no está todo el tráfico para todo el mundo por todos lados. Por un lado está eso, de que vas a tener tu apartamento, todos los dispositivos en eso. Y pues tienes control del aire mejor que si cada apartamento tuviera un módem, ¿no? La otra cosa, ya voy contigo, Osmel. La otra cosa es de que tú te vas a la piscina y estás allá mirando las niñas, las nenas, ¿no? Las nenas, que dice, me estoy andando aquí con las nenas. Y los niños, uy, anda ya bacaneado. Y dice, no, con las niñas, hombre, cuidando a las niñas. Está allá en la piscina cuidando a las niñas y está en su tableta o en el computador trabajando. Y desde la piscina puede decir, bueno, pues voy a imprimir, porque como está en la misma VLAN de su casa, no importa dónde esté en la red, está conectado a la red con su propio password y su propia VLAN y sus propios controles que tenga, y entonces va a poder estar conectado en toda la infraestructura. A diferencia de que estás conectado al módem de tu apartamento, pues te vas para la piscina, hasta allá no llega la señal, ya no vas a estar conectado. Entonces, si el conjunto de apartamentos ofrece el internet como parte del paquete y tienen DPSK, entonces cada quien tiene su propia red, su propio password, y no importa dónde esté, si se fue para la oficina o si Osmel se fue a visitar a Gerardo al apartamento del que queda en la otra torre de allá, pues están en la misma red, ¿sí? Mismo SSID, pero pues él tiene su propio password y cada vez que hace roaming pues va a generar sus propias llaves PSK con el nuevo AP que se conecte, ¿sí? Osmel. Solo es una pregunta si realmente esto que llama Cisco Ruckus de MPSK es lo mismo que MPSK. Sí, entonces, aquí estamos hablando de Ruckus nomás, pero como esto no es estándar, entonces pues los otros dijeron, está buena esa idea, ¿no?
de que en vez de tener un solo PSK para todo el mundo con el mismo PMK y todo el mundo sabe esa parte, le generamos un password diferente, una clave diferente a cada persona o a cada unidad de almacenamiento o a cada lo que sea, como lo quieras subdividir. Entonces Cisco también creó el suyo propio, pero entonces no le podían llamar DPSK porque sí sería pues muy obvio y muy, pues sí, pues ellos a lo mejor se iban a quedar, eso lo inventamos nosotros. Entonces dijeron, bueno, pues nosotros llamémosle, ¿cómo es que llama? Identity PSK o Independent PSK. De Cisco, ¿quién hay por ahí? Alguien que, o busques en internet, ¿cómo es? Creo que le ponen multi. Identity PSK. No, para Cisco llama IPSK, pero la I no me acuerdo si es por Identity. O Identity. Identity, sí. Lo he buscado. Entonces, listo. Aruba lo llama MPSK. Creo que es Multiple PSK o... Yes, Multiple Share Key. Multiple Pre-Share Key. Para mí ¿Qué creo que otros? se llama Multipass Phrase Group. Multipass, ¿qué? Multipass Phrase Group. Multipass Phrase Group. Phrase Group, ok. Cada fabricante le llama lo que le llame. MPSK, DPSK, IPSK, pero el principio es el mismo. ¿Y cuál es el problema con eso? De que aunque sí, cada persona tiene su propio password y Edwin no sabe cuál es el password de Miguel y Sergio no sabe cuál es el password de Roosevelt, pero sigue siendo PSK. Con las capturas que si capturas igual el proceso de autenticación, donde va el four-way handshake, porque en el four-way handshake va una llave, viene el SNANS, viene el ANANS, entonces en ese caso pues igual puedo descifrar cuál es tu clave, ¿sí? Porque le puedo hacer ataque de diccionario, no va a ser pues tan fácil como un pre-shared key que es compartido con todo el mundo, porque ya tienes la llave. En este caso, que yo no sé cuál es la llave, cuál es la clave del otro, me tocaría ya acudir a lo de, por ejemplo, de Kali Linux, de meterle el PMK y el SSID a un programa de Kali Linux y ese empieza a correr el ataque de diccionario, ¿sí? Que puede que se demore, pero pues puede que no, que la mayoría de nosotros utilizamos passwords fáciles. ¿Sí? ¿Quién se va a enredar con password de 15, 20 caracteres? Ahí alguien, ya gracias, puso los nombres de... Entonces, DPSK Ruckus, el más conocido, el primero, Cisco, IPSK, Identity PSK, Extreme Networks, Private PSK, so PPSK, Fortinet le llama también MPSK, Multiple, Aruba también, Multi-PSK, no Multiple, porque ya Fortinet lo cogió. Juniper le llama PSK por usuario, Ubiquiti, vía Unify con radios portal. Yo cuando lo he visto en Aruba, ponían el ejemplo parecido, similar a lo que has dicho, pero hacían referencia a dispositivos IoT, por ejemplo, que trabajan en 802.11b, por ejemplo, que no hay manera de utilizar radios, porque no. Ajá. Y decían, por ejemplo, ponían el ejemplo similar a lo que decías tú, una red, por ejemplo, para los aire acondicionados y otra red para, no sé, otros dispositivos, para no estar en la misma pila, ni para. Entonces era como una manera de. Era lo más, digamos, lo más alto que podía llegar en seguridad a un dispositivo 802.11b. Sí. Y lo que pasó, por ejemplo, también en muchos casos de que, por ejemplo, hemos estado deshabilitando 2.4 en la red porque está muy congestionada y demás, y resulta de que muchos dispositivos no se pueden conectar, entonces se crea una red aparte, no la misma de producción, que se llame servicios. Por ejemplo, en una escuela nueva, hace muchos años, yo me había puesto, porque se estaban quejando que el wifi está lento, que esto, que lo otro, y yo fui a mirar de la gente que se estaba quejando, los que se quejaban siempre estaban conectados en 2.4. Y resulta que en la escuela nosotros conocíamos de que todos los equipos que nosotros comprábamos podían hacer 5 GHz. Entonces, le deshabilité 2.4 en algunos APs, a ver qué pasaba, los clientes se desconectaban obviamente y se conectaban en otros en 5 y así sucesivamente. Hasta que yo me cansé de eso, estar tratando de mirar quién estaba conectado en 2.4 y a qué red se iba y qué. Entonces dije, no, pues ¿sabe qué? Pues todos los equipos míos pueden hacer 5. ¿Para qué me mato la cabeza habilitando 2.4? Porque los que van a terminar en 2.4 van a tener una mala experiencia. Pues deshabilité 2.4 en todos los APs
Y me quedé allá como 2 horas y caminando y preguntando, ¿de qué? ¿Cómo va el Wi-Fi? No, sí, ahorita se me desconectó, pero me conecté otra vez. Yo, tal vez cuando te apagué 2.4 y te boté y ya entonces el cliente queda sin conexión y vuelve, empieza el proceso, recibe beacons, manda probe request, recibe probe response, manda authentication, recibe authentication, luego manda el association request, recibe association response ya de una P en 5 GHz y entonces quedaban conectados en 5. Y así estuve por ahí 2 horas quedando y nadie se quejó. Yo, no, está todo bien. Yo, pues entonces no necesitamos 2.4. Y como a los 2 días me vienen los de sistemas, ¿sí? Los de la ingeniería. Me dicen, oye, Ferney, ¿tú le has hecho algún cambio al Wi-Fi en esta escuela, en Draper Park? Yo les dije, maybe. Tal vez. Obviamente, yo había pagado todo 2.4 y no le dije a nadie. Entonces, pero pues yo esperé, eso es lo que se llama acá el Complaint Driven Approach. O sea, un acercamiento de vamos a ver quién se queja. ¿Sí? Hice el cambio y a los 2 días fue que alguien brincó. Yo le dije, pues No tal llamen de vez. recursos humanos, no pasa nada. Sí, entonces yo le dije, bueno, pues sí, tal vez, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Dice, no, lo que pasa es que los relojes no funcionan. Yo, los relojes. Me dijo, sí, lo que pasa es que antes, pues teníamos de esos relojes analógicos, ¿no? De los análogos, ¿no? Que tienen las 2 manillas. Entonces, como aquí en Estados Unidos cambia el tiempo, en el otoño y la primavera, entonces el señor el custodio, el que cuida la escuela y el que limpia y el que va y el que viene, le tocaba venir con una escalera, subirse y pues bajar el reloj y cambiarle las manecillas en el otoño y la primavera cuando cambia la hora. Entonces, ya ahora con esta nueva escuela lo que hicimos fue comprar ya no de esos relojes pues análogos, sino de esos relojes digitales, ¿sí? Entonces ya eso se conecta al internet y pues revisa los servidores NTP y entonces está sincronizando el tiempo y cuando cambia la hora, pues dinámicamente cambia la hora. Entonces yo le dije, los relojes, pues, porque obviamente esto es hace muchos años, ¿sí? Hace más de 10 años. Entonces, para nosotros era novedad eso en la red, tener un pinche reloj en la red. Y digo, sí, entonces eso actualiza y cambia la hora. Y así, pues, ya nos evitamos, sí, de que tengan que estarle cambiando la hora manualmente. Y le pero igual al señor le va a tocar ir a subirse a la escalera y cambiarle las baterías, ¿no? Al reloj. Y yo, no, estos relojes no tienen baterías. Yo le dije, entonces, ¿cómo los prenden y todo eso? Me dijo, no, nosotros para esto utilizamos PoE. ¿Sí? Utilizan PoE. Yo, les dan potencia con PoE. Yo le dije, entonces, ¿para qué necesitas Wi-Fi? Me dijeron, pues necesitamos Wi-Fi para que se conecte y vaya al internet, revise el servidor NTP y se sincronice. Y le dije, sí, pero me acabaste de decir que utilizas PoE. O sea, lo estás conectando a un cable de Ethernet. Sí, tenemos un switch y todos los relojes están conectados a yo. Pero entonces, ¿para qué necesitas Wi-Fi? No, pues, me dijo, no, pues es que lo que pasa es de que cuando se mandó la licitación, el RFP para comprar estos relojes, entonces pues vinieron varias propuestas y pues los de compras fueron los que decidieron cuál era el más barato y dijeron, no, pues estos son $3 más baratos, compremos estos. Y resulta que ese era un dispositivo que le daban potencia con Ethernet, pero se conectaba a la red por Wi-Fi para revisar los servidores NTP. Tiene perfecto sentido para los de compras haber comprado ese porque era más barato, pero es una estupidez y ese es el ejemplo más claro que tenemos de basura de IoT, cosas que están con una ingeniería muy básica, muy pobre, mal pensada y ¡pum! Ya está conectado a tu red, entonces ya es tu problema y ya tienes que solucionar el problema, ¿sí? Y entonces, pues uno no puede resolver estúpido, pero a veces lo que pasa es de que como ya está en la red y hay cientos de esos, entonces ya es tu problema. Entonces, en ese caso, ¿qué hice? Dije, pues, no voy a prender 2.4 para todo el mundo y poner mi red de la escuela en 2.4 otra vez, porque ya sé que los equipos de producción, la red de producción, no necesita 2.4. Los dejo en 5. Y lo que hice fue que creé una red en 2.4 que se llamaba servicios, con PSK.
Y entonces pues, te va a tocar todos los relojes o configurarlos como los configuren y ya les pones esta nueva red y este nuevo password. Y en esa red solamente dejé eso para IoT. Ya después llegaron los de las luces. Sí, porque también habían luces que las controlaban por Wi-Fi. Entonces, ya aquí está la red servicios y aquí está la clave. Y se fue. Y ustedes ahí en dos puntos. Y le pregunté al del reloj, le dije, bueno, ¿y qué tanto tráfico genera eso? Y no, nosotros lo tenemos programado para que creo que era como cada 3 o 5 minutos revisara la hora. Entonces, ¿para qué voy a necesitar eso? ¿Y qué tanto tráfico? Pues era una tramita chiquitica que era básicamente, ¿servidor NTP qué hora es? Ah, sí, estamos bien. Entonces, le dije, pues entonces voy a ponerlo, y era un reloj por salón de clase. Entonces no necesitaban muchos radios en 2.4, nomás prendí unos cuantos radios en 2.4 y ya le di cobertura, y con eso era suficiente para que los relojes funcionaran y las luces funcionaran y demás. Entonces, eso, PSK. Cuando en este caso, miren que... sí, ahí está, cuando se conecta exitosamente ayer, vimos de que está la llave 1, llave 2, llave 3, llave 4. Cuando el cliente que está con PSK, con Dynamic PSK, tiene una restricción, digamos, del número de usuarios, entonces está llave 1, llave 2 y nada. Llave 1, llave 2, nada. Llave 1, llave 2, nada. Y entonces ya en últimas hay una desautenticación. ¿Qué hay en la desautenticación? Lo que hace es de que el que transmite, ¿sí? el Ruckus, bota al cliente, lo saca y le dice te desautentico por cualquier razón. Entonces, en este caso, dice que la autenticación no es válida. Entonces lo bota y ya el cliente puede volver a intentar, pero lo vuelve a botar y vuelve a poder intentar y lo vuelve a botar. Entonces no hay eso. Entonces, con Dynamic PSK, o la lista que mandó Parray, de todos los fabricantes tienen diferentes nombres para eso, es de que tiene esa vulnerabilidad y es más fácil, pero pues sigue siendo PSK. Sí, que ya tienes que administrar una base de datos o conectárselo, ya cada fabricante mirarán cómo controlan eso, o si le ponen un servidor de LDAP atrás o cómo lo van a controlar, pero ahí es donde se va a facilitar de que si se va uno o que hay que cambiar uno, pues se le cambia nomás ese o se borra nomás ese, no hay que cambiárselo a todo mundo. Pregunta acerca de DPSK. En el caso del ejemplo que das de los relojes, Ferney, ¿colocas algún filtro para que solo los relojes y las luces se conectaran a ese SSID de 2.4? No, porque es una red de servicios y esa no la tienen mis computadores, ni las tabletas, ni los teléfonos, eso ya nomás para los de servicio. Claro, pero al ser irradiada, la experiencia que yo tengo es que los usuarios ven una red que se llama servicios, dale, vamos a conectarnos a ellos porque la veo. Si tienen la clave. Correcto. Y terminan averiguándola, pero bueno. Uh-huh. Sí. Ferney, ¿y eso dónde se administra? Pues en el switch, en el servidor, ¿dónde es? No hay estándar, cada quien mira cómo lo hace. Por ejemplo, en este Ruckus, en este ejemplo que yo utilizo en clase, es en Ruckus como tal, y esto es un AP solito, ¿sí? En este AP va uno donde va a configurar la red y que ponerle el nombre y la clave y demás. Ahí va a haber una pestaña donde dice que ponga DPSK. ¿Dónde está? 0 IT y DPSK. Entonces viene uno a esa pestaña y ahí le dice que básicamente le dice, bueno, entonces ¿de dónde voy a sacar la lista de nombres y usuarios? Entonces le puedo decir externa y aquí ya le puedo direccionar a un servidor y decirle, mira, ya es donde está esto, o es Active Directory, o tengo un servidor como de autenticación, o la tengo interna. Entonces, en interna, yo vine a... ¿Estás compartiendo pantalla, Ferney? No. No. Para que lo hice a propósito, a ver si estaban prestando atención. Te muestro. Ponle cuidado, me devuelvo para acá. Aquí, ahora sí. Ahí en la configuración del Ruckus viene de que dice 0 IT y DPSK. Ahí entonces donde dice, mire que tiene hasta el trademark, ¿sí? Dynamic PSK. Y entonces ahí decide uno.
si es externo y lo manda a un servidor de autenticación, a un servidor del DAP o de Active Directory o lo que sea, para verificar nombres y passwords, o si es interno. Entonces, como yo elegí interno acá, va uno ya abajo en Ruckus a otra pestaña que se llama Dynamic PSK y ahí le sube un archivo de CSV, un archivo de Excel que tiene lista de usuarios y lista de passwords. Obviamente el usuario es para mí, para yo saber, este es el de Sergio y este es el que le asigno a Osmel, pero el usuario en sí lo único que necesita es la clave. Cuando se conecta a esa red con PSK, le dice cuál es la clave. Y pues obviamente cada quien tiene su propia clave. No es la misma para todo mundo, la que te dan en la tarjetita ya en el hotel o en la cafetería cuando llegas, cada quien tiene su propia clave. Y ya esa es la que se va a utilizar para pasar por el proceso de generar los PMKs y los PTKs, todas las llaves de encriptación. O sea que ahí a la P le toca cuando recibe el, ¿qué? Cuando recibe El archivo. el SNONS del cliente, Sí. tiene que chequearlo contra todos los que tiene ahí a ver a cuál le pega, a cuál le coincide. Claro, pues verifica de que ese password sí esté en la lista y ya cada fabricante va a hacer lo que tiene que hacer internamente porque no hay un estándar que dice tiene que hacerse de esta manera. Entonces, Pero le tocaría como calcularlo para todos Claro, los claro. que tienen almacenados, saber a cuál le pega, ¿cierto? Claro, claro. Sí, porque no hay usuario, solamente la clave. Entonces, más procesamiento para la P. Sí. Y está dentro de la P. Ahora, si tienes controlador, eso es porque es un solo P. Si ya en el controlador, pues en el controlador va a haber otra pestaña donde le subes al controlador ese archivo. El problema con este, por ejemplo, es de que si yo le quiero cambiar el password a Student 3, no puedo simplemente venir y editar la lista y cambiarlo. Tengo que subir un CSV con todos, obviamente, incluyendo el cambio al Student 3. O sea, porque no hay forma de editar ese archivo. Bueno, puede que haya una, pero yo no me la figuré. Entonces, lo único que yo podía hacer era subir un archivo nuevo, pero ese sobreescribía el anterior. Entonces, tenía que volver a subirlo todo. O si quiero agregar el estudiante 11, tengo que subir un archivo nuevo con 11 estudiantes y no puedo simplemente ir y agregar una línea. Y pues ya es cuestión de configuración en qué pestaña va a estar y cómo se va a configurar y qué más flexibilidad tiene, cuántos usuarios, puede que lo ponga uno nomás para que funcione de día, le puede poner horarios, le puede controlar un montón de cosas con esto. Le puede asignar VLANs, le puede dar permisos y cierto control, pues. ¿Listos? Sí, pues se me ocurre eso pues para ponérselo pues a mis hijas. Exactamente, para los horarios. Ajá. Con MikroTik hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no, Sergio? Para controlar todo eso. Sí, pero estaba viendo que eso del multipassphrase no es tan flexible como las listas de control de acceso. Entonces se Por puede. ejemplo. Ajá. Porque con la lista de control de acceso se puede hacer, pero toca saber la MAC del dispositivo, entonces ahí se complica. Complica un poquito más. Bueno, eso en cuanto a PSK y DPSK. Hablando de redes abiertas, ya vimos que es que la red abierta pues, es más conveniente, ¿no? No hay que lidiar ni con clave, que clave para aquí, que clave para allá. ¿Por qué? Porque digamos, si tú tienes un restaurante y das una clave, ya luego la gente empieza, no, que es que mira, que es que a mí no me dio, y dice, puta, lo estás poniendo mal, era con mayúscula, era con minúscula, es que le puse mayúscula, y que esto es un 0 o es una O, y entonces, sí, siempre va a haber ese problema de que la gente se va a quejar, y entonces, ¿quién va a darle soporte técnico a todos los clientes cuando están acá? Entonces, eso de una u otra manera se convierte en un dolorcillo de cabeza, porque alguien tiene que administrar eso. Alguien tiene que controlar eso, alguien tiene que dar soporte técnico, ¿sí? Que es que no pude, que es que el teléfono no me dejó entrar, que van a haber toda clase de problemas. Con Dynamic PSK pues va a ser lo mismo, ¿sí? Porque si alguien viene, entonces tienes que agregarle la cuenta a esa persona o que le comparta el password. Dile, Danesa, dale tu password, pero si Danesa tiene un límite de nomás 2 usuarios y dice, no, pues yo ya usé los 2 míos, entonces no tengo más, ¿sí? Entonces eso se convierte entonces. Las redes abiertas, como vieron, pues es conveniente. Entra uno, le da clic, ¡pum!, ya se conectó, que no es segura. Entonces,
tratando de mejorar esto, ¿cómo hacemos para crear una red abierta que no haya que escribirle ningún password y que haya al menos encriptación? O sea, que haya el cifrado, que haya el four-way handshake para que se generen las llaves de encriptación y cada quien tenga su tráfico cifrado. O sea, porque ¿de dónde salieron las llaves? Pues de ese, para generar el PTK se genera el PMK, que en sí es la semilla que viene del SSID, el árbol SSID y la clave. O sea, se necesita una clave que, ¿cómo la vamos a distribuir? O sea, se necesita eso para con los otros elementos generar estas llaves de encriptación. Ya vimos todo el proceso ayer. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para tener, qué sé yo, un PMK que no necesite una llave precompartida, sino que, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Entonces dijeron, pues, hay un sistema que se llama OWE, o Opportunistic Wireless Encryption, encriptación inalámbrica oportunística, que utiliza algo que se llama Diffie-Hellman Exchanges. Diffie-Hellman, bueno, esa certificación del Wi-Fi Alliance se llama Enhanced Open, o sea, una red abierta mejorada. Enhanced Open es la certificación del Wi-Fi Alliance. OWE, pues es el nombre con la que la conocemos. Y en sí le voy a mostrar aquí primero En sí, miren que hay un four-way handshake. Sí, llave 1, llave 2, llave 3, llave 4. Esto ya no se los tengo que volver a explicar porque esto es lo que hicimos ayer. Pero entonces, ¿cómo vamos a crear esas llaves de encriptación? Pues necesitamos un PMK. Como es una red abierta, no hay clave. Nadie tiene la clave. Es una red abierta. Pero entonces, ¿de dónde sale el famoso PMK? Pues se genera con el Diffie-Hellman Exchange. Les voy a explicar más o menos, a vuelo de pájaro, de qué se trata. Inicialmente, pues tenemos el beacon. En el beacon se va a anunciar de que esta red tiene cifrado, tiene encriptación y que hace OWE o Enhanced Open. El cliente manda probe request y en el probe response, entonces el AP le dice a la gente, mira, yo tengo esta red abierta, estoy en el canal 36 a 20 MHz de ancho, te doy toda la información del beacon o del probe response y también ahí ya va a haber un elemento que se llama RSN, Robust Security Network, seguridad de red robusta. Si volvemos a la parte de, a ver, abramos una red abierta acá. Bueno, aquí tengo los beacons de esto. Espérate, me paso para acá. Vamos a ver. Four-way handshake antes de esta. DHCP offer, association response. En el beacon, a ver, miramos en qué red estoy. Estoy en la red. Esta es la open, ¿sí? En los beacons, pues simplemente da información de el nombre de la red, que data rates, DTIM, el país, la potencia de transmisión, qué tan ocupado está el canal, y pues da toda la información de esto, pero pues no tiene nada de seguridad. Ya en una red con PSK, el beacon tiene pues toda la otra información, el nombre de la red, que las velocidades, el país y todo, pero ya hay un elemento nuevo que se llama RSN, el elemento de información RSN, que ahí te dice qué cifrado voy a utilizar, que es CCM, que es en sí lo que es
Ahí se me borró el cassette. CipherBlock. A ver si me acuerdo. Es una cosa larguísima. CipherBlock es lo primero. Counterblock, CipherBlock Chaining, Message Authentication Code Protocol. Eso es lo que es CCMP. Es un método de cifrado pues más seguro. Counter Mode, CipherBlock Chaining, Message Authentication Code Protocol. Espérate, a ver, se los escribo por acá, les busco algún. Counter Mode, CipherBlock Chaining, Message Authentication Code Protocol. Aquí está. Esto es lo que se llama criptografía CCMP. O sea, esta abreviación abrevia todo esto. Counter Mode, CipherBlock Chaining, Message Authentication Code Protocol. Este es el cifrado que se le agrega. Cada vez que ustedes ven en una red que dice que hace CCMP 128, es esto. Entonces, a ver, les pongo en el chat. Puede ser este enlace o no, este enlace. Entonces le vamos a agregar cifrado a una red abierta. Y aquí entonces lo que dice en el beacon de una red con PSK es de que hacemos CCM, que es lo mismo CCMP. Y vamos a utilizar Advanced Encryption System. Le vamos a agregar cifrado, encriptación a esto. Y la autenticación, Authentication Key Management, es PSK. Entonces, ahí en un beacon, la red de PSK, va a haber un elemento de información nuevo que se llama RSN, y ahí es donde le dice al cliente qué cifrado y qué autenticación voy a utilizar. ¿Está claro? Eso va en el beacon, va en el Pro Response. Pues en la red abierta esto no existía, porque pues era abierta, entonces el cliente simplemente se conecta. Resulta que con la red esta de OWE, a ver, nos pasamos por acá abajo. De PSK. Aquí. Con OWE se va a utilizar el Diffie-Hellman Exchange. Ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces ya va a haber un elemento de información en el beacon. Miren que la red aparece abierta, sin el candadito. Como vimos anoche, las redes abiertas pues no tienen el candadito. Pero esta no es simplemente abierta, es abierta mejorada, Enhanced Open. Y en el beacon se anuncia, ¿sí?, de que esa red tiene AES y que las llaves de autenticación es Opportunistic Wireless Encryption, OWE. Requiere Management Frame Protection. Esto es nuevo, ya les explico más adelantico de qué es esto. Pero entonces ya va a haber un elemento nuevo, pero miren que donde dice las llaves, la autenticación no es con PSK, es OWE. O sea, no hay clave. Pero entonces, ¿de dónde vamos a sacar en sí lo que son las llaves de encriptación? Porque recuerden que en PSK se necesitaba una clave que se iba a utilizar con una combinación de otras cosas para generar ese PMK, que es una llave de 256 bits, y se iba a generar. Entonces, ¿cómo vamos o sea, ¿de dónde vamos a sacar la semilla para crear las llaves de encriptación? ¿De dónde vamos a sacar el PMK? Porque el PMK, después de que nos asociamos, ya es que se viene el four-way handshake, y el PMK se necesita para pasar por el four-way handshake y generar llaves de encriptación. Entonces, resulta de que, a ver, paro de compartir. Por lo general en clase, en un tablero de más, ahora también puedo escribir allí, pero les voy primero así a explicar verbalmente más o menos de qué se trata esto del Diffie-Hellman Exchange. Resulta de que, y esto no es nuevo para Wi-Fi, esto de Diffie-Hellman, fueron dos matemáticos
que fueron como en los 60, por allá en 1960 y algo, 1900, bien atrás, esos sacaron criptografía, sacaron pues un algoritmo para generar estas llaves de encriptación y eso lo utilizan para sitios web. Cuando vas a una página que tiene HTTPS, se están generando túneles y están generando intercambios de Diffie-Hellman. Entonces, en sí esto, para resumirlo. Los VPNs y PC, yo toda la vida han usado eso también. Sí, sí. Diffie-Hellman. Sí, todo eso tiene que ver con criptografía y es básicamente cómo vamos a cifrar, cómo vamos a esconder tráfico, a protegerlo para que en el transporte no, pues lo de la corrupción es por un lado, pero entonces de que la integridad de esos datos se mantengan sin que estén expuestos ni que estén en texto plano. Entonces, en sí, en resumen es esto. Digamos, Danesa está acá y va a hablar con Edmundo. Entonces, para ellos generar estas llaves de encriptación y necesitan un PMK para el forward handshake como vimos, pero si no hay clave, porque es una red abierta, para evitarnos el dolor de cabeza de tener que tener una clave que se comparte, que se compromete, que la dejan expuesta, que la escriben en el tablero, lo pasan a una tarjetica, entonces van a utilizar Diffie-Hellman. ¿Cómo funciona lo de Diffie-Hellman? Entonces, Danesa va a utilizar una llave pública que todo el mundo conoce. Digamos que es un número, que sea el 3. Entonces, esa es la llave pública que todo el mundo ve. Pero entonces Danesa va a tomar esa llave pública y tú vas a sacar un número interno tuyo que te inventas, aleatorio, ¿sí? Y no me acuerdo bien cómo se levanta eso, pero tiene que ver con unas funciones exponenciales que se llaman modular exponents, que se toma un número, se divide y el restante es eso. O sea, es una cuestión matemática que parece simple y funciona con números, ¿cómo se llama? Prime numbers en español. ¿Números primos? Sí. Sí, son números primos. Se Muy grandes, utilizan ¿no? números primos, se eleva con esa llave pública y se le saca el modular, el exponente modular. Y entonces, básicamente tú, Danesa, tomas esa llave pública, ese número, tú te inventas, o sea, sacas un número primo y lo elevas a un exponente y terminas con una llave largotota, ¿sí? Edmundo, tú no sabes cuál fue el número con el que Danesa hizo sus cálculos. Digo, Danesa, sabes cuál es la llave pública porque tú vas a utilizar esa misma llave pública, ese número, y lo vas a elevar al exponente, vas a sacar los exponentes modulares y lo elevas con un número primo y entonces eso tiene los exponentes y demás. Entonces tú haces un cálculo en tu lado y tú ya tienes una llave. Entonces tú mandas esa llave, que esa llave es la que se ve en el aire. Danesa manda su llave, que esa es la que se ve en el aire. O sea, yo soy un tercero, voy a ver ese intercambio. Pero entonces yo recibo ese número o esa cifra largotota, pero yo no sé, yo sé la llave pública, pero no sé qué número primo utilizaste tú, ni los exponentes. Y estos exponentes, la otra cosa es de que son de 1000, 2000 bits. O sea, no estamos hablando de un exponente que le puso el 3, no. Estamos hablando de un exponente, o sea, son números locos, ¿sí? Hay forma de que yo pueda descifrar de la misma manera de que entonces empiezo a hacer como con el PMK, de decir, oh, pues si esta es la llave pública, sería que lo elevó al 3, lo elevó al tanto, lo elevó al tanto, lo elevó al tanto, a tratar de decir, oh, sí, mira, estas llaves son iguales, o sea que él utilizó el 3. No, son números bien grandes, entonces a medida que yo le voy dando intentos, pues tal vez me voy a demorar muchísimo en hacerlo, ¿sí? Y ese es el otro problema. Y esta es la razón por la cual Diffie-Hellman es tan exitosa. Ponle pues cuidado. Danesa saca la llave pública, eleva eso con un número primo a un valor, saca exponentes modulares, termina con... Y obviamente lo pone por un hash, varias iteraciones de eso, y termina con un numerote así largote. Edmundo recibe eso. Edmundo, tú le mandas el tuyo a Danesa, Danesa la recibe y entonces Danesa no sabe cuál número utilizaste tú. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Ella va a hacer más funciones
aritméticas porque ella sabe cuál es el suyo propio y con la llave que tú recibes y la llave pública que es conocida, trata y llega a la conclusión de saber cómo utilizar, qué número utilizaste tú. Y así es que se van a generar llaves. Es un proceso complejo, ¿sí? No nos tenemos que memorizar el proceso porque ni yo me acuerdo, ¿sí? Y lo he estudiado varias veces, pero entonces en últimas nosotros nos tenemos que preocupar de eso. Eso lo hacen los computadores. ¿Qué quiere decir esto? Que es complejo el proceso de que sin una clave tú vas a generar estas llaves, se van a mandar llaves y van a generar del Diffie-Hellman, así es que van a terminar con una llave que nunca se manda en sí en blanco o con los números, los valores de PSK, que como vieron de una u otra manera se pueden sumar todos los valores y llegar a la conclusión de cuál es la clave. Aquí no hay clave, porque es aleatorio. Cada vez te sacas un número diferente y terminas con un hash diferente, lo mandas, tú sacas un hash, lo mandas y entonces se van a llegar a una llave que es la que van a utilizar ustedes para el cifrado. Pero nunca hay clave, nunca se intercambia esa clave. Solamente internamente puede ser. ¿Dónde se complica más esto para un hacker? Resulta de que la semilla, a ver, les comparto acá, la semilla que vamos a utilizar para este PMK, ¿de dónde se genera? Pues de números aleatorios, utilizando exponentes modulares, números primos, unos exponentes de 1000, 2000 bits de largo, entonces son bien complejas. Y en este caso, ¿qué sucede? De que ese PMK que se genera para esta sesión es solo para esta sesión. Y ya con ese PMK, que va a ser la semilla del four-way handshake para hacer el intercambio y generar llaves de encriptación, es que se va a agregar cifrado a esta red abierta. Ya más adelante, y pues de una vez les explico, en otros intercambios, ya con curvas elípticas de los intercambios de Diffie-Hellman, resulta de que estas llaves que generamos de este intercambio, las utilizamos. Pero entonces, para el siguiente intercambio, vamos a generar llaves nuevas. Eso es lo que llama forward correction. De manera de que no va a ser siempre la misma llave. Porque si tú estableces esta sesión y esa llave va y viene, va y viene, la misma, y llevas conectado mucho tiempo y alguien está capturando y siempre la misma llave, entonces ya va a tener más tiempo para empezar a decir, oh, a lo mejor el mundo utilizó el 3, a lo mejor el mundo utilizó el 5 y tratar hasta que llegue al punto de decir, oh, ya tengo la llave. Pero entonces resulta que mandas, recibes y entonces ya esa llave se va a utilizar para el siguiente intercambio como semilla, entonces ya va a haber un hash nuevo. Y para el siguiente intercambio, el anterior se va a utilizar como semilla y otra vez pasa eso y se genera una llave nueva. Entonces va a haber una llave nueva cada transmisión, cada intento. Entonces va a estar cambiando todo el tiempo. Lo cual quiere decir, bueno, es más seguro porque hay cifrado, pero se van a necesitar más ciclos del procesador, del dispositivo y de los APs o de los que estén involucrados en este intercambio cada vez que esto está pasando. O sea, requiere más capacidad de procesamiento, más CPU, más memoria, más complejidad. Osmen. Una pregunta, entonces quiere decir que en este método el cambio de llave es en cada transmisión o en cada conexión del dispositivo y el... Creo que es en cada transmisión y dependiendo cómo lo estén utilizando, porque en las siguientes, espérate, por ejemplo acá, a ver, miramos. Y ahora, espera, antes de llegar a eso, espera, les muestro otra cosa. Recuerden que antes, como el cliente tenía la clave y ya sabía cuál era el PMK, y el AP tiene la clave y ya cuál es el PMK, entonces eso se utilizaba de aquí en adelante, del four-way handshake. Pero como aquí ninguno tiene la llave, esto se va a generar en el proceso de asociación. O sea, más arriba del proceso de asociación. Se manda proof request, proof response, authentication, es lo que hemos visto hasta ahora, pero en el proceso de association request se va a generar la llave que genera, digamos, danesa, y
el AP con el Association Response genera su propia llave, ya el proceso que hace Edmundo, se intercambian esas llaves y ya ahí es que se van a generar los PMKs. O sea, el O sea, PMK digamos, es así. la parte del four-way handshake sigue igual, Sigue solo que igual, sí. previamente se intercambiaron las llaves usando el Diffie-Hellman Ajá, en el Diffie-Hellman. proceso. En vez de una llave que todo el mundo sabe que está escrita en el tablero, en la tarjetica, que sí. No. O sea, aquí el four-way handshake sigue igualito. Porque ¿qué es lo que necesita ya para el four-way handshake? Pues necesita un PMK. En PSK lo generábamos con la clave. Y el largo de la clave. Digo, y el largo del SSID y el SSID. Y se sacaba el PMK que vimos cómo generarlo ayer. Entonces esta semilla PMK en este proceso se genera en el proceso de asociación, no en cada En, transmisión. ajá, en el proceso de asociación. Sí, en este caso sí. Vale. Quiere decir que cuando mañana te vuelvas a conectar a la red, ya la semilla que capturaste ayer ya no te vale porque... Sí, sí, ya es otra asociación nueva. Vale. Y va a ser otro número aleatorio un número primo aleatorio que vas a utilizar con una llave pública y a sacar los exponentes modulares y a generar una llave nueva para la nueva asociación. Para las otras, porque esto es Diffie-Hellman, sencillo. Ahora en otros métodos se va a utilizar el más complejo que les expliqué ahora, de que esa semilla va a estar cambiando para las nuevas sesiones. En cada sesión de transmisión de un AP al cliente Sí. y cliente AP. Sí, y no sé cuántas veces se utilice, pero entonces está cambiando constantemente. No es una por conexión, está cambiando. ¿Sí? Bien. Una vez que está asociado, va cambiando durante la transmisión. Sí, sí. Pero entonces miren que aquí vamos a verlo ya en el proceso como tal. Este es el beacon que ya incluye un RSN, aunque es una red abierta, dice, mira, yo puedo hacer CCMP y la autenticación es esta, o sea, no va a haber claves, ni va a haber usuarios, ni va a haber nada que se verifique, solamente cifrado. Aquí no hay autenticación de usuarios, ni bases de datos, ni nada. Eso es el que llegue. Entonces, miren que acá, a ver, este es el Association Request. O sea, tenemos el beacon. ¿Sí está bien de tamaño ahí la pantalla? Tenemos el beacon que ya tiene un elemento nuevo y esto donde dice Management Frame Protection es requerido. En el Association Request que va del cliente al AP está la información de RSN y va a haber un elemento de información nuevo que se llama OWE Diffie-Hellman Parameter, los parámetros de Diffie-Hellman. Y Diffie y Hellman son los apellidos de los dos matemáticos estos que salieron con ese algoritmo, ¿sí? O sea que si esto lo hubiese inventado Edwin y Sergio, este sería el parámetro Hidalgo Acuña, ¿sí? Pero esto sería lo que creo que llaman encriptación asimétrica. Asimétrica. Sí. Sí. Entonces miren que aquí esta es la llave pública que está mandando en el ejemplo de Edmundo y Danesa, que van a establecer una, ¿cómo dice, Osmer? Una encriptación asimétrica. ¿Sí? Sí, asimétrica porque la llave con la No que es- se encripta no es la misma con la que se encripta. Ahí viene toda la matemática esta modular. Ya, pues tú sí. cifras con una llave y desencriptas con otra llave. Oh, imagínense, qué O sea, bonito, qué bonito. yo cuando me estudié eso es una fumada matemática. Sí, sí, que ni para qué, ¿sí o no? Sí, no hay que Entonces mira, esta llave, Danesa, mírala bien, memorízatela así como las de anoche, ¿sí? Esta llave es el resultado de esa llave pública con el número primo, con la exponencia modular y terminas con esta llavecita. Esta, miren, ponle cuidado, esta es la llave que termina en B9E4, que va del cliente a la AP. Ese es el Diffie-Hellman que generó el cliente hacia la AP. B9E4. El Association Response tiene una llave
pero es totalmente, a ver, podemos poner esto en la misma, no, ya queda muy chiquito. A ver, esas llaves son totalmente diferentes. O sea, ¿a quién le importa cómo llegaron a este número? ¿Sí o no? Es complejo. Básicamente esa es la historia acá, de que utilizando Diffie-Hellman y utilizando OWE van a haber mecanismos muy seguros para poderse conectar. Ya con esta, mire, Diffie-Hellman Parameter, que este ya es el que va del AP al cliente, con otra llave diferente. Estamos todavía hablando del proceso de asociación, no hemos llegado todavía a asociarnos. Ya una vez se asocia y tiene el identificador de asociación, ahí ya viene el four-way handshake, que ya lo repasamos ayer extensivamente, y es el mismo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salieron las llaves? Pues con PSK ya sabemos cómo, ya sabemos en OWE cómo se va a utilizar, de dónde sale el PMK básicamente. Es de este intercambio Diffie-Hellman. Se van a generar esas llaves. Y ya viene el four-way handshake y ya estás conectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más seguro en cuanto al cifrado de los datos, pero en estas redes no hay autenticación. Yo no sé si fue Miguel o Gerardo o Roosevelt los que se conectaron. Un dispositivo que tiene tráfico y está cifrado, entonces ya si llegas a la cafetería, ya no te preocupas de que Sergio va a capturar tu proceso de asociación y ya va a tener las llaves de cifrado y metérselas a Wireshark, porque no hay forma, no sabes cuál es la llave. Ya no se le puede alimentar eso a Wireshark para que desencripte el tráfico. Parra. Sí, entonces, si no hay de autentificación, si lo quiero hacer más seguro, puedo aumentar el número de bits de 256 pues, a 512 o 1048 o 1024 o 2048. Es para aumentar la seguridad, porque como no sepa de dónde viene. Lo que pasa es que hay ciertas limitantes en cuanto a los dispositivos, y eso en sí no tenemos control de eso. Nosotros no le podemos decir el Diffie-Hellman o qué tipo de hash vamos a utilizar. Eso ya está en el proceso internamente. Cada dispositivo va a hacer esos cálculos y ya está preestablecido. Y el problema con esto es este. Una red con OWE es abierta y tiene cifrado. ¿Sí? ¿Cuál cifrado? Pues en este caso sí, tiene CCMP 128. Sí, que hay otros que le puede agregar 256. Ya vamos a ver más adelante, porque ya en el estándar son diferentes mecanismos de CCMP. Hay de 128, hay de 192, hay de 256, de 384 bits. ¿Sí? Más complejo. Que en última, sí, es más seguro, pero ¿qué requiere entonces? Más complejidad en el procesamiento de lo que va y lo que viene. Se demora más tiempo, más ciclos de procesador, ya los dispositivos tienen que tener mejor capacidad. Y esta es la otra cosa. Esto lo sacaron, lo aprobaron, lo ratificaron y todo eso tipo 2018-2019. ¿Sí? Entonces, cualquier dispositivo hecho antes del 2019, lo más seguro es que no hace OWE. No puede hacer este tipo de cálculos y funciones aritméticas y mejor dicho, todo el poder computacional y la capacidad de hacer estos cálculos matemáticos no la tiene el dispositivo. Entonces, ahí es cuando la gente dice, es que mira, no me puedo conectar. Y es que el cliente, cuando ve en el beacon que dice, hola, soy la red de invitados, estoy en el canal 36 y puedo hacer estas velocidades, dominio regulatorio México, y puedo hacer CCMP para cifrado, y el método de autenticación es OWE. El cliente va a decir, ¿qué es OWE? Entonces, ese cliente a lo mejor ni siquiera va a intentar.
¿sí? Y si Osmer le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando, él inicia el intercambio y cuando ya entonces está esperando el Diffie-Hellman Exchange, el cliente va a decir, ¿el qué? Y no llega a ninguna parte, nunca se va a poder conectar. Entonces, dispositivos viejos, y aún aquí en Estados Unidos, va uno a sitios donde todavía hay computadores, sensores y dispositivos que son del 2015, del 2014, y yo sé que en Latinoamérica nosotros no nos deshacemos de algo hasta que ya esté quemado y ni siquiera prenda, ¿sí o no? Y es más, si se quema, miramos a ver cómo lo arreglamos, ¿sí o no? A mí me tocó trabajar en monitores de esos de tubo, de soldarle cosas y de soldarle, y nunca me llegué a pringar con eso el corrientazo, pero sí un compañero que trabajaba en eso, sacándole los ganchos esos del tubo. Una vez yo no sé cómo le hizo tierra eso y lo mandó al otro lado de donde estaba parado, el putazo, ¡pah! El corrientazo, lo tiró al otro lado. Yo pensé que se había electrocutado el cabrón, porque esos son como 20.000 voltios, más de 20.000 20.000 voltios. Sí, quedó allá pegado al otro lado viendo luces, viendo el chispero, pero ese día aprendí yo que con esa madre no se juega. He visto con el destornillador acercarlo así a donde había fuga. Sí. Un centímetro salta de la corriente, un centímetro salta de la corriente. Para que hiciera sí, es peligroso. Entonces, claro, y en dispositivos de estos viejos no se pueden conectar a una red abierta con OWE, porque no saben todo esto de Diffie-Hellman y que acá y que allá. No lo saben, entonces pues no lo pueden hacer, no se conecta. No, y esto para transmitir datos casi nadie usa encriptaciones más altas que 256, No. porque parece que no es 128. escalable. Solo se usa para el intercambio de llaves inicial, sí, hasta 4000 y pico, pero solo en ese momento intercambio de llaves. Sí, y acá 128 es el más estándar. Es que al final, como esta es la parte de encriptación asimétrica, que es lo que decís vosotros, esto es para intercambiar las claves. Y luego ya cuando ya sabemos qué clave vamos a utilizar, utilizan el AES 2048, que entonces es simétrico. Ya sabes, ya nos hemos puesto de acuerdo con qué clave vamos a utilizar y ciframos simétrico, que computacionalmente es mucho más, requiere menos recursos. Esto es complicado, pero es para ponernos de acuerdo con qué vamos a cifrar. Y es para transmitirlo de una forma segura. Una vez que ya sabemos a través del método este Diffie-Hellman, yo vamos a usar esta clave, que ya la sabemos tú y la sabemos yo, se utiliza el AES, que es simétrico, digamos, utilizaremos la misma para encriptar que para desencriptar, que matemáticamente es más simple y consume menos recursos, porque si no, pues, por eso sería muy difícil. Les voy a compartir entonces dos capturas. La que tiene... bueno, pues sería... Sí, puede ser la de DPSK y la de OWE. Para que las analicen, para que jueguen con ellas, para que miren cómo se ven. Las voy a poner en el chat. Voy a agregarle acá esto. De aquí. Vamos a poner DPSK y OWE. Entonces, por ejemplo, si abro la de... pues espérate que por aquí la tengo. Si abro la de OWE... Entonces recuerden, siempre me voy primero a lo que es la autenticación. Y ahí está nomás del cliente al AP y del AP al cliente. Entonces ya sé que la trama 116 es donde empieza la conexión. ¿Sí? Bueno, antecitos, ¿no? Está el probe request, probe response, está la authentication authentication viene, ¿sí? Luego viene el association request del cliente al AP. Y entonces ahí ya van a poder ustedes identificar el campo de Robust Security Information. Y abajo va a haber un campo nuevo que se llama OWE Diffie-Hellman Parameter. Y ahí es donde están esas llaves de las que hablamos que se generan
por cada individuo con números primos y exponentes modulares y todo esto, de manera de que es más seguro. Ya miren que después de esto, del Association Request, viene el Association Response, que es el que va del AP al cliente. Va a estar RSN y también va a haber un parámetro de Diffie-Hellman allí, con estas llaves. Después de eso, entonces, ¿qué viene? Pues el four-way handshake. Llave 1, llave 2, llave 3, llave 4, mismo proceso que vimos anoche. Los que no han visto la sesión anterior, sería buena idea que la vean, ¿no? Para que vean todo este proceso. Y ya de ahí en adelante, todos esos datos van a estar, por ejemplo, Data is protected. Si veo este, por ejemplo, miren que los datos ya están cifrados. Entonces ya el proceso DHCP, si le hago una búsqueda a esto de DHCP, Ya no da nada. ya no da nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene Wireshark las llaves de desencriptación, porque no se generan de una clave precompartida. Ya no sé cuál es la llave de encriptación porque va a ser diferente cada vez. Cada dispositivo la genera diferente con el intercambio Diffie-Hellman. ¿Sí? Entonces, más seguro sí. Aún no hay autenticación. No sé si fue Pedro, Manuel o Faustino el que se conectó. ¿Y cuál es el otro problema? Bien grande. No hablen todos a la vez. Ahí es cuando yo hago una pregunta, alguno de ustedes la responde. Está limitado al tipo de dispositivo, ¿no? A las capacidades del dispositivo. El dispositivo, si el dispositivo no sabe cómo hacer eso, pues no se puede conectar. Aunque es una red abierta, pues no va a poder. Y si es un dispositivo viejo, de antes del 18, del 19, lo más seguro es que no va a tener ni idea qué es eso de Diffie-Hellman, qué es OWE, no va a tener ni idea. ¿Listo? Bueno, ¿qué tal entonces si nos volvemos a ver mañana a la misma hora por el mismo canal? Ya para mañana vamos a empezar con lo que es, a ver, Simultaneous Authentication of Equals. ¿Sí? Que esto también es utilizando Diffie-Hellman, pero ya más complejo, y ya aquí sí vamos a tener un password, sí vamos a tener una clave. Esto es como el reemplazo de PSK para redes más seguras, más modernas también. Entonces, creo que con esto llegamos al final de la sesión 321 de Tesos en Wi-Fi. Hoy cubrimos lo que es, continuamos explicando lo que es autenticación con PSK y DPSK, Dynamic PSK, que Ruco salió con eso. Ya los otros fabricantes han sacado cosas parecidas, no hay un estándar para eso. Otro problema con DPSK es que con WPA3 no funciona. Ya hablaremos de WPA3 después, ¿sí? Entonces no es muy seguro. Ya por ahí también me compartieron algunas cosas en el chat, esas las pondré en el posting de la sesión de hoy. Y también hoy cubrimos lo que es OWE, que son redes abiertas mejoradas. No se requiere una clave precompartida. Se van a utilizar algo que se llama unos intercambios Diffie-Hellman, que es más seguro, pero requiere más capacidad computacional de los dispositivos para hacer toda esta aritmética y generar estas llaves. Y también funciona solamente en dispositivos del 18 más o menos para adelante. De resto, pailas, parceros. Si tiene un equipo viejo que no hace OWE, por más abierta que sea la red, si es OWE, no se va a poder conectar. Y es cuando la gente empieza a llamar a decir, es que mira, no me puedo conectar. Ajá. Pregunta qué tan viejo es el equipo y la gente no va a saber. No, es nuevecito. Del 2012, esto es recién salido. Bueno, yo creo que cuando llegamos al final, ya saben, se les quiere gratis. Más tarde les envío la invitación para la sesión de mañana. Nos vemos. Feliz sábado. Gracias. Gracias. Chao. Ahí les dejé también, espérate, paro de combatir, ya les dejé la lista de asistencia. Las vuelvo a poner. O alguien ahí que la repita. Chao. No.